Una galleta con sabor a brownie, sí, es posible. Además, son muy fáciles de hacer y quedan con un exterior caraquelado y un interior suave, jugoso, caramelizado. A estas galletas brownie de chocolate me encanta sumergirlas en leche. Acompáñame a ver la receta. Primero vamos a derretir chocolate. Usaremos 110 gramos de chocolate amargo de preferencia, aunque también puedes utilizar del semi amargo. Y le vamos a añadir 55 gramos de mantequilla sin sal. Así como está, llevaré al microondas por 1 minuto en intervalos de 20 segundos. Es decir, vamos ya a meterlo al microondas por 20 segundos. Pasados 20 segundos, retiramos. Mezclamos con un tenedor y así hasta que esté completamente derretido como el que te muestro en el video. Ahora en otro recipiente agregaré 90 gramos de azúcar blanca, seguida por 90 gramos de azúcar morena. Aquí yo mezclo con azúcar morena porque esta proporciona humedad y un sabor acaramelado a las galletas. Ok, añadiremos también 2 huevos talla M que deben estar a temperatura ambiente, 2 cucharaditas de esencia de vainilla y aquí de preferencia usa tu batidora eléctrica, pues vamos a batir por unos 2 a 4 minutos a velocidad media alta hasta que tu mezcla se vea suave, espesita, que se haya disuelto bien el azúcar. Esto ayudará a que se forme ese efecto como craquelado y brilloso en tus galletas, además de que esto va a hacer que no se expandan demasiado. Y sí, también puedes utilizar tu batidor de globo manual, solo asegúrate de que la mezcla quede con la consistencia que te comento. Vaciamos el chocolate y mantequilla que derretimos hace un momento. Y vamos a batir a incorporar todo muy bien. Puedes continuar con la batidora eléctrica o como yo, utiliza tu batidor de globo manual. Mientras voy batiendo, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Pero bueno, pues vamos a terminar de incorporar con nuestra palita para asegurarnos de que no quede ninguna parte sin chocolate. Y ahora vamos a mezclar rápidamente los ingredientes secos, por lo que en este bol ya tengo 80 gramos de harina de trigo todo uso. Le añadiré 25 gramos de cocoa natural sin azúcar y media cucharadita de polvo para hornear. Aquí aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. También te recuerdo que puedes activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Bueno, continuemos vaciando los ingredientes secos a los líquidos, tamizando para que no queden grumos en la masa, porque hay algunos ingredientes como el cacao que normalmente se hace como pelotita por la humedad. No pasa nada, solo ve presionando con una cuchara para que se desbarate como te muestro en el video. Te cuento que aquí también puedes añadir, si gustas, una media cucharadita de café instantáneo para dar más sabor al chocolate o incluso canela o alguna otra especia que a ti te guste. Pero bueno, como ves también agregué sal, 1/4 cucharadita para balancear los sabores. Y mezclamos con una palita con movimientos suaves y envolventes, de abajo hacia arriba hasta que casi todo esté incorporado. Cuando eso suceda, agregamos 90 gramos de chispas de chocolate que puedes sustituir por trocitos de nuez. Te aseguro que con la nuez también tus galletitas quedarán igual muy ricas. Seguimos mezclando con movimientos suaves y envolventes, esta vez hasta incorporar todo muy bien. Y sí, esta masa debe quedarte así aguadita porque no utilizamos mucha harina para que queden por dentro con una consistencia de brownie, pero no te preocupes, vamos a dejarla en el refrigerador. Para ello vamos a cubrir con papel film nuestro bol. De hecho, sí o sí tenemos que dejarlas en el refri para que no se expandan demasiado tus galletitas. ¿Cuánto tiempo? Yo las dejé solamente 1 hora, pero sí que te recomiendo un mínimo de 4 horas o mucho mejor si las formas al siguiente día para que así te queden más gorditas. También unos 15 minutos antes de sacarlas de tu refrigerador, enciende tu horno a 180 grados centígrados. Al retirarlas del refri tu masa estará más firme, pero lo mejor es manejarla con cucharas. Toma una porción de 2 cucharadas al ras aproximadamente o de 1 cuchara de helado de 5 centímetros de diámetro y ve colocando en una bandeja con papel de hornear.
puedes acomodar en forma de bolitas pero sin aplastarlas y deja un espacio entre una y otra de unos 6 centímetros porque van a expandir. Llevamos al horno que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos por 10 a 12 minutos o hasta que notes que comienzan a verse craqueladas y brillosas. Te recomiendo revisarlas desde los 8 minutos. Las mías estuvieron listas en 10 minutos. Al retirarlas, déjalas por unos 5 o 7 minutos en el molde porque estarán aún bastante suaves y se pueden desbaratar. Ya después las transfieres a una rejilla y dejas enfriar completamente. Así de fácil obtendrás unas deliciosas galletas de chocolate con un exterior craquelado y muy suaves, jugosas y caramelizadas en su interior. Un brownie hecho galleta que estoy segura te encantará pasar en leche fría o café. Pero bueno, pues muchísimas gracias por ver la receta. Agradezco también muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.